Muchas gracias, Sevan Raptan, por acompañarnos hoy. Acabas de publicar un libro muy importante, Anatomía de la Ley, de la tribu a la inteligencia artificial, pasado, presente y futuro de la ley y de su aplicación. Pero a mí me gustaría, antes de entrar de lleno al libro, que he disfrutado mucho y que me parece un aporte muy valioso al debate público español, hablar un poco de ti. ¿Quién es el escritor que se enmascara detrás de este nombre de pluma? ¿Cómo te formaste? ¿Por qué no nos cuentas primero la elección de tu seudónimo? Bien, a ver, el seudónimo fue resultado de una casualidad, de un momento en el que, digamos que estás utilizando un determinado nombre para algo que no tiene nada que ver con ninguna finalidad de publicar ningún texto ni de intervenir en ningún lugar, y que de repente lo utilizas y se convierte o adquiere determinada fama o empieza a utilizarlo de manera más habitual. La explicación concreta es que yo utilizaba ese nombre en el año 2005, creo recordar, para jugar al ajedrez online. Uh-huh. Había estado leyendo en ese momento algo sobre los mongoles zúngaros, porque Sevan Raptan es un autócrata mongol del siglo XVII, y como es un nombre así muy sonoro y en este tipo de webs, ¿no? sí, pues bueno, pues había que poner algún nombre, y por poner uno que fuera diferente, pues utilicé este. Entonces, en un momento determinado, en el Nick Journal de Arcadia Espada, había que poner también un nombre. Podía ser tu nombre, lógicamente, pero podía ser cualquiera. Y yo caí en la existencia del blog a través de las selecciones que hacía el propio Arcadia Espada, que cada día seleccionaba algunos comentarios que le gustaban especialmente. El famoso Nick Journal, ¿no? Que sí, fue con debates muy encendidos, por eso cierto. Es. Y como había algunos que estaban muy bien y que eran muy divertidos, pues eso me llevó a leer el propio Nick Journal. Entonces, un día leyéndolo, pues dije, pues voy a comentar algo. Y el caso es que en el Nick Journal había comentarios, pues yo qué sé, había días que tenía 10.000 comentarios, una cosa así. Y se supone, pues eso ha dicho siempre Arcadi, que él se leía todos los comentarios y que escogía los que más le gustaban. Entonces, la primera vez que me pidió un nombre para intervenir, pues utilicé el de Sevan Raptan, que es el que estaba utilizando para jugar al ajedrez. Esa es la aplicación. No hay ningún trasfondo de ningún tipo, ni me identifico con el personaje, que tampoco tiene un particular interés, sino que era sonoro, era el que utilizaba en aquel momento, y por eso empecé a usarlo. Y cumple el propósito de separar, digamos, a la persona que participa en el debate público del exitoso profesional que es la persona real, ¿no? Con DNI. Sí, sobre todo porque yo no tenía ninguna agenda, no pensaba utilizar mis intervenciones en aquel momento en el blog, ni tampoco tenía ningún conocimiento ni ninguna idea de que pudiera llevar en el futuro a ningún sitio, ni de que yo abriese un blog en un momento determinado, ni que me pusiese a escribir artículos y que fuesen publicados en medios. No tenía ningún propósito de ningún tipo. Entonces me pareció que lo más normal era poner cualquier nombre, empezar a intervenir, y como consecuencia de eso es verdad que sí adquirí cierta notoriedad en el propio blog y luego posteriormente en mi blog, y eso me llevó a que determinadas personas o determinados medios se pusieran en contacto conmigo. Y ya fue una cosa entre romántica, no sé cómo explicarlo. Me había hecho al nombre, por decirlo de alguna manera, y mucha gente me decía, ¿pero por qué no usas tu nombre? Al fin y al cabo eres abogado, no debería perjudicarme lo que yo estaba escribiendo, y nunca he renunciado a lo que estaba escribiendo, y por otra parte, todo el mundo sabe quién soy, es muy fácil localizarme, no me estoy ocultando, digamos, detrás de un seudónimo para insultar a nadie ni nada por el estilo. Y ya me hice el nombre, y de hecho, pues al final he terminado escribiendo mis artículos en prensa con mi nombre, y he publicado los libros con mi nombre, con el nombre de Sevan Raptan, y he terminado publicando los libros con el nombre de Sevan Raptan. Mencionas tu blog que se llama Las Cuatro Esquinas del Mundo, que me parece un blog también muy interesante, que combina aficiones, comentabas el ajedrez, también cine, música, caprichos personales, con la discusión que más te importa, que es el Estado del Derecho en España, y también una cierta crítica a las inconsistencias de las figuras públicas a la hora de debatir, sobre todo en redes sociales, ¿no? Creo que esa es una de tus preocupaciones, poner el espejo de la contradicción de ciertas figuras que se arrojan una tutela moral sobre la sociedad y que tú las analizas y las haces polvo, ¿no? Sí, bueno, el blog lo tengo un poco abandonado, pero es verdad que
sí ha sido una de mis constantes, por decirlo de alguna manera, el identificar ese tipo de conductas en gente que pretende guiar a la sociedad o pretende guiar a la mayoría de la gente diciéndole qué debemos pensar o cómo debemos analizar determinados eventos que se producen a lo largo de los años, y que intentan que nos olvidemos de lo que ellos mismos han defendido en otras ocasiones, y que por tanto sus análisis no se basan en principios ni se basan tampoco en análisis racionales profundos, sino en lo que parece que pide el momento. Bien para ellos, bien para aquellos a los que están defendiendo o aquellos a los que están apoyando. Una especie de cacería del oportunismo intelectual, por decirlo, ¿no? Y de las contradicciones. Y además es curioso porque, a pesar de que todos decimos creer que nos importa la verdad, que nos importa la ética, los razonamientos, la realidad es que la mayoría de las personas suelen atender más a lo que le pide su instinto, es decir, a los razonamientos que hacen daño a tu opositor, bien sea real o bien sea fingido, que a esos principios y a analizar de verdad, hacer un ejercicio de introspección y analizar si de verdad eso que nos gusta en el personaje que admiramos o eso que nos disgusta en el que detestamos está sostenido o no está sostenido. Y eso es la parte más difícil, y en esto hemos empeorado, de hecho. O sea, desde que yo empecé a escribir al momento actual la situación está mucho peor. Es que hay una especie de credo religioso, ¿no? La gente compra consignas y las articula como un sustituto de la religión. Es hasta peor, porque no es que compren consignas. Eso es más propio incluso de otras épocas. Ahora mismo están comprando personajes, están comprando dictadores en la opinión. Es decir, la gente ya no sigue las consignas propias de una especie de credo político o de credo sociológico, sino que lo que sigue es lo que dice el personaje que se supone encabeza esas consignas o que las dirige. Es decir, la sigue como un fan o como un groupie, exacto, ¿no? Y eso es peligroso. Y da igual, de hecho, esto es lo que explica que personajes, por ejemplo, como Sánchez o como Trump, subsistan a sus mentiras permanentes. Si no son inexplicables, porque una cosa es que tengamos poca memoria, los seres humanos tenemos poca memoria, y a lo mejor no nos acordamos de lo que dijo tal personaje hace 10 años, pero es que estamos hablando de personas que cambian de opinión respecto a lo que dijeron el día anterior o hace una semana. No, y que mienten por sistema, ¿no? Que la única constante es la mentira. Pero que además es inevitable que sus partidarios sepan que mienten. O sea, lo saben con absoluta seguridad. Entonces eso solamente se explica si lo que importa ya no es el credo o la consigna, sino el personaje. Hoy he visto en Twitter unas imágenes que no sé de dónde salían, de algún mandatario africano que decía: la corrupción es mala, salvo que sea mi corrupción. Si es mi corrupción, la corrupción es buena y hay que apoyarla. Era algo parecido, ¿no? Y me ha parecido chocante, pero en realidad es lo mismo que hacen estos personajes de lo que estamos hablando. Hay una interpretación de eso de Manuel Arias Maldonado que me gusta mucho, y es que dice: el mundo se ha vuelto tan complejo que tú compras un paquete de ideas, de medios y de personajes y simplificas la libertad personal y compras ese paquete entero para dejar de pensar, ¿no? Sí, yo creo que en gran medida es esto último. Es decir, nos hemos hecho muy vagos. Queremos que otros piensen por nosotros, que otros decidan por nosotros, que otros nos digan qué es lo que hay, cuál es la consigna que hay que multiplicar por el espacio virtual y cuáles son qué debemos defender y qué debemos detestar. Entonces se trata de que alguien lo haga por ti. Entonces tú te apuntas a una bandería, te apuntas a un bando, y entonces te evitas el tener que pensar, sobre todo el tener que investigar, porque cada vez es más difícil detectar dónde te están dando gato por liebre. Y ese es el peligro de la situación en la que nos encontramos. Bueno, y el peligro de hablar con Seban es que ya llevamos un rato y no hemos entrado a su libro y es a lo que vinimos, ¿no? El libro se divide en 3 partes. Sí. Una no es tanto una historia del derecho o de la ley, sino por qué el derecho es indispensable a lo largo de la historia y cómo se ha ido volviendo cada vez más complejo, ¿no? Y analizas muchos puntos. Primero te arriesgas con una definición del derecho. ¿Por qué no la compartes con nuestro público? Yo lo que hago es, intento dar una definición que me sirva para empezar ese viaje, digamos, de análisis de la evolución del derecho y del incremento de su complejidad. Y entonces busco una definición que sea práctica, que no incluye todos los elementos de lo que sería una definición de derecho actual,
pero sí que incluye los elementos necesarios para defender que en todas las sociedades hay derecho. Entonces, lo que defiendo es que la ley es el procedimiento que permite en cualquier sociedad intentar resolver los conflictos que alcanzan o que superan un determinado umbral y que tiene, por tanto, una finalidad reparadora. Es decir, busca reconstruir una paz perdida como consecuencia de un evento dañoso y que eso sea admitido o asumido por todos, al menos idealmente. Entonces, esta definición me permite afirmar que no hay ningún tipo de sociedad, ni siquiera la más sencilla o la más simple, incluso de contenido estrictamente familiar, en la que no exista derecho. De hecho, pongo un ejemplo en una de las notas de la solución esta de los inuit en lo que llaman torneos de cuando hay conflicto entre dos personas dentro del grupo tribal, torneos de canciones en los que las personas que están enfrentados se insultan mediante canciones, no mediante canciones que recojan, digamos, lo que es materia de conflicto, sino insultos genéricos. Y como un duelo de ingenio. Exacto, algo parecido, como lo que haría ahora un rapero frente a otro, ¿no? Y el grupo les escucha y termina ganando uno de los dos por los aplausos o por las risas, y así se resuelve el problema. Bueno, ese sistema tan extraño es una solución metáfora jurídica. perfecta del derecho. Jurídica, así es. Eso es. En tu definición del derecho, lo que dices también es que cualquier gobierno es preferible a la anarquía o la guerra. Sí. Y también en ese sentido que no hay un poder absoluto, porque incluso el más dictatorial de los personajes requiere gente que aplique la ley en su nombre, ¿no? Sí, efectivamente. El Estado, en cuanto pasa de superar el umbral de la sociedad tribal, genera en la sociedad tribal ya se ha generado derecho, pero el Estado también genera derecho, incluso bajo las formas más autoritarias. Y bajo las formas más autoritarias, el derecho funciona como contrapeso frente a ese poder autoritario. Porque, al fin y al cabo, el autócrata no deja de ser una persona que tiene unas capacidades limitadas. Entonces, su poder se tiene que transmitir a través de otros. Y la forma de transmisión de ese poder, la forma de cosificación de ese poder, es la norma jurídica. Es lo que decía Etienne de la Botella de la servidumbre voluntaria, ¿no? Eso es. Los círculos concéntricos en torno al poderoso que lo obedecen, pero al mismo tiempo lo debilitan, ¿no? Lo debilitan y a la vez lo hacen más fuerte, porque, y esa es la paradoja, el momento en el que el autócrata y posteriormente, esto se puede extender a cualquier poder soberano, incluido al poder democrático, en el momento en el que se comprende que la cosificación de ese poder en forma de norma jurídica permite su ampliación, su extensión y sobre todo su admisión por los que están sometidos a él, se vuelve más aplicable. Claro. Se vuelve no solo más aplicable, sino más amplio. Eso, es decir, el momento actual en el que todo es derecho y en el que hay normas jurídicas para todo tipo de cuestiones y se aceptan en general con relativa facilidad por cualquier persona. Restringe la libertad individual, ¿no? Sí, lo que pasa es que, y ahí eso es dar otro salto después. Por eso, en el libro constantemente estoy hablando del momento posterior, y a ese momento posterior le sigue otro que tiene un resultado que paradójicamente es contrario al anterior. Es decir, igual que el poder autocrático adquiere, como consecuencia de esto que estaba mencionando anteriormente, adquiere mayor poder renunciando a parte de su poder, aparte de ese poder subjetivo que surge puede surgir en un momento de ira, de deseo, y que se cosifica mediante una norma jurídica. En el momento en el que en las determinadas sociedades, y aquí estoy hablando de las sociedades occidentales, porque esto es una característica propia de las sociedades occidentales, introducen la idea de derecho como derecho subjetivo, es decir, la capacidad de poder cercar una parte del mundo y esa parte del mundo sembrarlo y obtener determinados bienes con independencia de los demás y protegido de los demás. Eso es lo que genera el mundo occidental y lo que genera las enormes dosis de libertad que hemos tenido en el mundo occidental, que no las ha tenido la humanidad en ningún momento de la historia. Es decir, Europa y Estados Unidos en el siglo XX no se parecen en nada anterior en la historia de la humanidad en ningún tipo de sociedad. Hablo en términos de libertad. No, por supuesto. Tocamos muchísimos temas, pero es inevitable. A mí me interesa una idea que atraviesa esta primera parte del libro, y es que
derecho, en cierto sentido, está peleado con la democracia directa. Y haces la crítica a la demagogia que acabó con la democracia ateniense y cómo cuando el ateniense pudo votar o ciertas decisiones se rigieron por el voto directo, por sobre la ley, en realidad estaban cancelando las libertades de Atenas, ¿no? Y lo comparas con Roma, que es mucho más sofisticada, la república representativa. ¿Por qué no? Porque ese debate sigue hasta el presente, ¿no? Sí, sí, no, Entonces, está totalmente... ¿Por qué no nos das un poco tu lectura de eso? De hecho, ese debate, en cierto sentido, es el que articula toda la historia de los sistemas políticos desde Grecia hasta la actualidad. Hablo de Occidente, que es lo que además ha terminado extendiéndose a todo el mundo. Es decir, ahora mismo, si en China pueden tener un régimen que ellos creerán especial, porque están influidos por la visión confuciana del mundo y demás, pero en el fondo no dejan de utilizar los mismos términos y las mismas categorías jurídicas y políticas que han nacido desde Occidente. La base es Occidente, sin duda. Esa dicotomía se basa en algo que es muchas veces muy difícil de explicar. La idea de democracia es una idea fácil de captar, la capta rápidamente todo el mundo, con todos sus matices. Esa idea de hay un grupo de personas, ese grupo de personas, a partir de que reúnan determinadas características, que en el momento actual es tener determinada edad y punto. En otras épocas fue ser hombre o tener propiedades, cuando había democracia censitaria. Bueno, como era la propia democracia ateniense, que era solo para hombres, no mujeres, no extranjeros. No extranjeros, exacto. La idea de democracia es sencilla. Nos reunimos y decidimos qué es lo que hay que hacer en cada caso, decidimos cuál es el contenido de las leyes. Esa es la idea fácil de entender, la que entiende todo el mundo. Y luego está la segunda idea, que es más difícil de comprender y que mucha gente relaciona con una especie de clasismo, pero que es un clasismo de otra, en cierto sentido es verdad, pero es un clasismo de otra naturaleza, es una especie de clasismo de las ideas, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con la idea de que solamente hay democracia donde la democracia está regulada por un proceso legal. Es decir, que no basta con que los ciudadanos se reúnan y se pongan de acuerdo, sino que cómo se reúnen, dónde se reúnen, quién dirige los debates, cómo se proponen los debates, sobre qué texto se vota, en qué términos, cuáles son las enmiendas, los procedimientos, todo eso, si no existe una articulación legal, eso degenera en tiranía mayoritaria. Si no existen derechos, si no existen zonas que estén blindadas, salvo que haya modificaciones basadas en mayorías especiales, en realidad lo que esa supuesta democracia inicial no es auténtica democracia. La auténtica democracia es la segunda. Lo que pasa es que es muy difícil explicarle esto a la mayoría de la gente, porque es contraintuitivo. Pero curiosamente, cualquiera que haya pasado por una asamblea universitaria debería saberlo, ¿no? Sí, sí. Porque ahí la manipulación va una junta de una comunidad de propietarios. Exacto. ¿Quién habla? ¿Quién tiene el derecho a la palabra? ¿Quién lo asigna? ¿Quién cuenta esos votos? ¿En función de qué cambiante movimiento? De hecho, si las leyes se sometieran a referéndum popular, pues no se pagarían impuestos o sea, habría una cantidad de problemas derivados gigantescos. Y además, algunas propuestas que había estos años, por ejemplo, el que no existiesen congresistas o diputados en el Congreso, sino que todos tuviésemos un voto desde nuestra casa, que se votase en todas las leyes, si se analizan con un poco de sentido, son disparatadas y degenerarían a gran velocidad. Hace falta esas instituciones mediadoras, por decirlo de alguna manera, para que el sistema funcione y para que el sistema no solo sea auténticamente democrático, sino que tenga sentido. Es decir, que no produzca más daño que un sistema no democrático, porque la democracia es un valor cuando produce un aumento del bienestar de la mayoría. Si, por ejemplo, tenemos por poner una situación hipotética, si tenemos una sociedad en la que hay 1000 ciudadanos y esos 1000 ciudadanos están como perfectas cabras y los dejamos que voten y votan que toda la sociedad debe suicidarse, ¿no sería mejor que esa sociedad estuviese mandada por un tirano bueno que decidiese que esa hipótesis, esa idea es disparatada y que por tanto la eliminase? En cierto sentido, la ley funciona de esta manera, es un contrapeso racional que va temperando los pasos y que evita que las sociedades caigan en esos errores que son producto de reacciones histéricas, del momento, sin devastar, sin reposo. Es realmente la aportación de Roma al modelo ateniense, ¿no?
es la aportación, yo digo que es que está en Roma, aunque lógicamente lo de Roma está muy lejos de lo que soy, ¿no? claro. Está muy lejos porque en la República Romana original no votaban ni siquiera los ciudadanos romanos que eran plebeyos. O sea, aquello se fue ampliando, fueron necesarias diferentes revoluciones y luego solamente votaban los ciudadanos romanos que eran auténticos ciudadanos romanos y el resto de los habitantes del imperio no votaban tampoco las mujeres. No, además en el libro analizas, por ejemplo, el conflicto entre la permisividad de Roma con los derechos locales, Sí. con los derechos que constituían solo a los ciudadanos y cómo en realidad había dos derechos en pugna Sí. a lo largo de todo el imperio, ¿no? Sí, había el auténtico derecho romano, que era el que importaba a los ciudadanos romanos, y como por otra parte eran ellos los que mandaban, pues las decisiones importantes se tomaban en Roma, y luego había numerosísimos derechos locales que no importaban al que mandaba en Roma. Al que mandaba en Roma le daba igual si en Mérida se resolvían las cuestiones de una manera o de otra, simplemente ponía al mando a una determinada persona y era ese el que tenía el poder y naturalmente tendría que transigir con las élites locales. Claro. Lo que pasa es que pagaran hay una impuestos Sí. y que reconocían el poder romano. Eso es, básicamente eran enormemente prácticos y en ese sentido una parte muy interesante de la herencia de Roma y de su propio derecho es que es un derecho muy práctico, es decir, un derecho hecho para gobernar, para que se pueda gobernar una nación, por decirlo de alguna manera. En cierto sentido, ese derecho lo expropia, entre comillas, la Iglesia, ¿no? Sí, totalmente. Que esa es tu teoría, ¿no? Bueno, yo no sé, no es mi teoría, yo creo que es una evidencia, ¿no? O sea, que la Iglesia lo que hace es suplantar, en cierto sentido, suplantar a la propia Roma y utilizar las estructuras de Roma y el propio derecho romano, porque por otra parte era el instrumento intelectual que tenía más a mano. Igual que en algunos aspectos de tipo teológico o filosófico, pues utilizaban la filosofía griega, es decir, el neoplatonismo o lo que fuera. Sí, hay un interesante cruce también con lo que implicó para el mundo europeo el descubrimiento de América. Sí. Y el papel de la Escuela de Salamanca, Francisco de Vitoria y sus herederos, ¿no? Sí. Y lo estudias un poco en el libro. ¿Por qué no lo compartes con nuestro auditorio? Sí, a ver, yo esto lo relaciono precisamente con una cuestión que es previa, que es la aparición del derecho de gentes, es decir, el momento en el que un funcionario se pone a pensar sobre cuál debería ser el derecho de la raza humana. Y cómo esto, a través de la apropiación que se hace por la Iglesia, se trasplanta al problema, por decirlo de alguna manera, que surge cuando de repente descubrimos que no solo existen los cristianos y los paganos conocidos, sino que existen otros pueblos, otras naciones, que no saben nada de Cristo, del mensaje cristiano y demás. Entonces, ¿cómo Pero al mismo tiempo que son organizadas con policía. Efectivamente, claro, que son naciones que reúnen todas las características las que pudiera tener una nación en África o en Asia, pero con la novedad, por decirlo de alguna manera, que no existía ni el mensaje cristiano, ni el mensaje islámico, ni enfrente, o en el caso de Asia, porque en Asia sí se conocía el cristianismo, es decir, todos estos eran los otros, pero estos que aparecen no se pueden definir como los otros, porque realmente eran... ¿Qué hacemos con esto? Es la pregunta que se hace, ¿no? Y entonces, ¿cómo se articula esto? A través de la idea de derecho de gentes, adaptándola a la idea de que los españoles son como el extranjero que iba a la urbe, a Roma, a comerciar y al que se le tenía que aplicar un derecho cuando se relacionaba con otro extranjero porque no tenían un derecho común. Y la idea es el análisis que hacen, sobre todo en la Escuela de Salamanca, de evitar considerar que los argumentos se deban basar en la pura fuerza y, por tanto, defender que yo tengo derecho a ir allí a comerciar y tengo derecho a decirles a las personas que viven allí el mensaje cristiano es el correcto y, como consecuencia de esto, si otros me intentan impedir a mí que haga esto y, sobre todo, a esos que estoy convirtiendo que puedan ser cristianos, yo entonces podré utilizar la fuerza. El resultado es el mismo, pero filosóficamente y a efectos de su evolución es completamente diferente. Es muy distinto porque en el fondo da la potestad de que hay una única humanidad y no deja de abrir las compuertas de los derechos humanos y de claro, todo porque lo que el momento, después, esa es una de las claves que además tiene que ver mucho con la evolución del derecho. Una de las claves del derecho es que en el momento en el que tú empiezas a categorizar y a crear definiciones para determinados nombres, por ejemplo, para derecho, para hombre, para ciudadano, para cualquier concepto de estos genéricos universales, aunque tú les des una definición X en un momento histórico,
tienen tanta fuerza que si esa definición que tú le has dado tiene fallas o tiene zonas oscuras, se van a ir viendo con el tiempo y van a perder ese origen, ¿no?, que tenían, Claro. esa definición original. Esto ha pasado con la ampliación del concepto de ser humano, el concepto de ciudadano, que antes eran hombres blancos. Vamos, hablo de Occidente, otros sitios es otra cosa distinta. Pero que en un momento determinado era muy difícil defender que fueran hombres blancos. Terminaron siendo mujeres, terminaron siendo negros, terminaron siendo asiáticos. ¿Por qué? Porque los conceptos tienen esta capacidad expansiva, por decirlo de alguna manera. El triunfo de las palabras, ¿no? Eso es, sí, el razonamiento. Que tiene mucho que ver con la fuerza del derecho, ¿no? Por ejemplo, tú te preocupa mucho cómo el cambio de poder que va del derecho oral al derecho escrito, ¿no? Y del derecho escrito a la burocracia que administra ese derecho. Porque en el fondo lo que haces es un proceso de cómo se va volviendo cada vez más compleja la idea de derecho. Y en esa trayectoria es muy curioso la defensa que haces de las revoluciones, ¿no? Sí. El impacto brutal que tuvo la Revolución Americana y la Revolución Francesa. ¿Por qué no nos lo explicas un poco? Tanto la Revolución Americana como la Revolución Francesa son el resultado, casi diría inevitable, precisamente de todas las reflexiones jurídicas de los siglos previos. Es decir, ya desde el siglo X, desde el siglo XI, desde los canonistas de los que hablo mucho en uno de los capítulos del libro, se llama El triunfo de la libertad. Claro. Ahí es donde surgen determinadas maneras de pensar que además se van filtrando desde las alturas hasta las capas más bajas y que llevan a que el miembro de las capas más bajas empieza a adquirir despacio, pero de manera constante, conciencia de que puede ser una persona libre. Y eso termina dando lugar a no solo a unas evoluciones jurídicas, filosóficas y políticas que desembocan en la Revolución Francesa, sino a que las sociedades estuvieran preparadas para ese mensaje. Y esto es lo que permite que en un momento determinado, por ejemplo, en este caso la Revolución Francesa, la sociedad francesa sea capaz de reaccionar de esa manera tan entusiasta a una llamada que da lugar a la desaparición de un régimen. Había un humus por abajo o una porosidad, ¿no? Exacto. Además del mensaje, se había producido el cambio jurídico de las estructuras, porque algo que explica muy bien Tocqueville en el antiguo régimen de la Revolución es que en realidad la Revolución Francesa no crea las estructuras jurídicas que luego va a aplicar. Algunas sí, por ejemplo las declaraciones de derechos, etcétera, pero que gran parte de la estructura jurídica ya existía previamente. ¿Por qué? Porque el propio sistema autocrático había ido racionalizando su estructura administrativa y lo único que sucede es que se sustituye al rey por la Asamblea Ciudadana. Claro, el rey absoluto del siglo ilustrado por el poder soberano. Pero a mí me interesa por qué la Revolución Americana mantiene un equilibrio hasta el presente y genera una república que con vaivenes se sostiene con pesos y contrapesos, y la Revolución Francesa es un estallido que se extingue. Bueno, no, en términos de derecho, ¿no? Se extingue en ese momento. Bueno, yo creo que en realidad no se extingue, o sea, sus frutos son enormes, da lugar, de hecho, a otras dos revoluciones en Francia, pero efectivamente sí que es cierto que es muchísimo más inestable y genera no solo el periodo del terror, sino la dictadura napoleónica. Claro, las guerras que asolaron Europa, ¿no? Yo creo que la clave, por lo menos eso es lo que sostengo en el libro, se encuentra en que la Revolución Americana es una revolución que se basa no solo en esas ideas genéricas, filosóficas, sobre el hombre, el ciudadano, la igualdad, las mismas declaraciones de derechos. Montesquieu, Rousseau y compañía, ¿no? Eso también lo utilizan, igual que utilizan la llamada a las virtudes republicanas romanas, que son defendidas por todos los libelistas y por todos los autores de la Revolución Americana, sino sobre todo porque ellos en realidad están reclamando algo que no es cierto, pero que sin embargo lo creen cierto, que es una especie de idea de libertad que proviene de su condición de súbditos de su Real Majestad Británica. Es decir, en Inglaterra sí que se habían alcanzado determinadas cotas de libertad que no existían en otros estados absolutistas. Y como parten de un punto de partida más avanzado, no tienen que ser tan radicales en la evolución posterior. Mejor cortar solo el vínculo con Inglaterra por razón de impuestos o de injusticia. Introducen un poco más de democracia, un poco más, que luego va avanzando, lógicamente. Los negros no votan, tampoco votan las mujeres, pero es verdad que su democracia no tiene que ir tan lejos porque no es una democracia que surja tanto del pensamiento como
de instituciones previas que sí existen en Inglaterra y que además los propios revolucionarios norteamericanos o los liberalistas que habían ido publicando todo tipo de opúsculos sobre la cuestión, después llamados los padres fundadores. Sí, ni bueno, más ni menos, incluso ¿no? de antes. Incluso de antes. Lo que hacían era reclamar la vuelta a una monarquía que ellos consideraban se estaba pervirtiendo a partir de, o sea, con los Hanover y demás. Es decir, ellos en realidad lo que querían era que Inglaterra volviese a ser grande otra vez, a una especie de maga de la época, ¿no? Y entonces, simplemente en un momento determinado, pues dan el paso de cortar ya definitivamente con la corona inglesa. Curiosamente, esa legitimidad de los padres fundadores americanos en el derecho inglés que sustentaba algunas libertades tiene una capa de ficción, y tú lo estudias Sí. en el libro, porque haces una crítica muy interesante al common law, ¿no? A la idea que no es tanto una crítica como una descripción, ¿no? digamos, pero lo pongo como ejemplo, y pongo varios ejemplos de lo que yo llamo falsificación, digamos, o creación de la tradición, invención de la tradición. Pasa con Alemania, también lo estudias. Sí, ¿no? Pasa constantemente, y es una de las claves del derecho. Es decir, a los seres humanos nos encanta la tradición, nos encanta decir que esto es lo que se ha hecho siempre, o esto es lo que revela la auténtica idiosincrasia, pues no sé, de la nación alemana, o del pueblo catalán, o de, yo qué sé, o de cualquier sociedad cerrada, o cualquier tribu, etc. Y como esas soluciones no funcionan, posteriormente aparece alguien, que siempre es un especialista jurídico, para reinventarlo, pero de manera que introduzca la solución adecuada para el momento histórico, diciendo que en realidad es la que se ha hecho siempre. Amparado en una historia que no es la historia, ficticia. ¿no? Es ficticia. Hay una cita. Una de las cosas buenas de preparar el libro fue que descubrí la obra de un sociólogo chino que se llama Fei Xiaotong, que tiene un libro que se llama Desde el suelo, los fundamentos de la sociedad agraria china. Creo que ese es el título. Bueno, está en el libro en una de las notas, claro. ¿no? Y es un libro extraordinario que además es cortísimo. No sé si debe tener en 70, 80 páginas. Bueno, la cita que incluyo es muy graciosa porque la sociedad china no se basa en el derecho, según dicen ellos. El derecho es una cosa propia de salvajes. Cuando tú llegas a un tribunal, en realidad es que aquello ya ha degenerado tanto que lo único que mereces es que te den golpes con una vara y que el funcionario decida quién es el que tiene razón según seas más feo o más guapo. Eso es lo que dice el propio Fei, ¿no? Pero en esa cita lo que él menciona es que como se supone que las soluciones se deben basar en los rituales, y uno de los rituales, una de las reglas básicas es hacer caso a los ancianos, cuando el anciano dice algo que es una estupidez, lo que hace el joven es decir que respeta la voluntad del anciano, pero cambiándola totalmente. Claro. Y dice que esto es algo que conoce, lo dice este autor chino, dice esto es algo que conoce cualquier chino que ha tenido que resolver alguna cuestión problemática, pues recibe las instrucciones del cabeza de familia, tienes que hacer esto y tal, y lo adapta. Pues eso es típico, esa es una típica solución jurídica. Es decir, falseamos la historia para introducir las soluciones nuevas sin que parezca que las hemos cambiado. ¿Por qué las revoluciones degeneran en tiranías en algunos casos? Normalmente porque las sociedades no suelen estar preparadas en el sentido de admitir o de haber ejercido de manera tradicional un poder compartido, basado en procedimientos, con una serie de reglas, con límites. Entonces, si se introducen demasiado de golpe, es muy fácil que degeneren tiranías porque los argumentos que sirven para introducir la democracia son argumentos muy poderosos, pero son argumentos que se pueden trastocar con mucha facilidad en otros que generan en tiranía. Eso se ve en la Revolución Francesa, se ve con absoluta claridad. En la Revolución Rusa, por supuesto. En la Revolución Rusa todavía más claro, pero es que en la Revolución Francesa, que es un ejemplo al que todos nos dirigimos porque es la primera revolución. Bueno, la primera revolución es la norteamericana, pero... sí, el primer gran cambio de estructuras es la francesa. La francesa. Ahí se ve con total claridad cómo en 3-4 años pegan un cambio absolutamente brutal y cómo empiezan a introducirse todo ese tipo de añagazas, todo ese tipo de discursos fáciles, populistas, que hemos descubierto se reproducen una y otra vez y que se están volviendo a reproducir en este momento. Hay un tema interesante ahí porque dices, no basta la voluntad del poderoso, no basta con que diga cámbiense las cosas. Hay una inercia, hay unas estructuras, hay unas resistencias que lo impiden, ¿no? Sí, porque si queremos hablar en serio del derecho y en serio de la ley, tenemos que hablar no solo de lo que tiene de bueno,
en el sentido de que, bueno, yo creo que es algo casi orgánico a la sociedad. Las sociedades crecen porque crecen las normas jurídicas y la estructura jurídica, sino también de que el derecho, lógicamente, se puede utilizar para obtener determinados intereses y que esos intereses están presentes en todas las decisiones jurídicas. Entonces, el poderoso está arriba del todo. El poderoso no sabe lo que sucede cuando se toma la última decisión. No tiene tiempo suficiente, ni tiene interés seguramente. Él da sus órdenes y sus órdenes se pueden terminar transformando en algo completamente diferente cuando llegan a ras de suelo. Eso es una cosa que ha pasado permanentemente. ¿Cómo llegamos al Estado de Derecho democrático que da, como decías al principio de la conversación, las mayores cuotas de libertad de la historia de la humanidad? ¿Cuál ha sido ese proceso Yo de creo que construcción? esto tiene que ver precisamente con una de las bases del pensamiento liberal. Tiene que ver con la aparición en un momento determinado y que se convierta además en el centro, por decirlo de alguna manera, de la idea del derecho occidental, esa idea de libertad, de que el hombre con derechos es el hombre no solo con derecho a dirigirse al soberano, a pedirle algo, sino que es el hombre capaz de crear su propio reino particular, por decirlo de alguna manera. Y cómo esto se fue extendiendo como una idea que fue asumida por la mayoría de los ciudadanos europeos y que terminó desembocando en las revoluciones, y que con todas sus dificultades es la que dio lugar, después del último experimento fallido de los fascismos, del fascismo y del nazismo, y luego con los años del fracaso del comunismo, lo que da lugar a esta especie de síntesis en la que somos bastante conscientes, la mayoría de los ciudadanos, bastante conscientes de que si tenemos la capacidad de crearnos un cierto reino particular, vamos a vivir mejor y vamos a ser mejores. Y que esto lo defendamos para nosotros y para los demás. Esa es la base de ese pacto, por decirlo de alguna manera, que después de la Segunda Guerra Mundial es un pacto que además incluyó una cierta socialización de los recursos para generar una educación, una sanidad o una jubilación digna, ¿no?, en la mayoría de los países europeos. Ese es el origen, no es otra. Hay un tema interesante ahí porque también dices, y es la última pregunta histórica, que un riesgo es otorgar excesivos derechos que queden consagrados en la ley y que vayan fragmentando en el fondo a la sociedad en tributarios de derechos particulares y por lo tanto limitando la libertad individual en cierto sentido, ¿no? Claro, porque yo lo que defiendo, no soy muy militante, lo que defiendo es que lo que se ha producido como consecuencia de que somos sociedades muy ricas y como consecuencia seguramente de un exceso de ocio y del éxito que hemos tenido, es un movimiento que ha sustituido todas esas reglas que pretenden desarrollar nuestra libertad individual en reglas intervencionistas para desarrollar la supuesta libertad de grupos, que es completamente diferente. Y entonces todo el mundo ha llegado a la conclusión de que las constituciones y las listas de derechos son algo muy poderoso y que lo que tengo que conseguir es que mi derecho a jugar al ajedrez, por ejemplo, ¿no? Claro. esté en una constitución, porque yo soy ajedrecista y tengo que tener derecho a jugar de 4 a 5 de la tarde al ajedrez con todos mis compañeros ajedrecistas. Y entonces hago un lobby, monto un grupo de presión y convenzo a los demás de que si ya tenemos derecho a la libertad de información o derecho a la libre circulación, ¿por qué no puedo tener derecho yo a jugar al ajedrez? Entonces hemos confundido los derechos importantes con los que no lo son. Y eso ha degenerado en privilegios, en particularismos y en una situación bastante imbécil, que es en la que nos encontramos ahora mismo y de la que tenemos que desprendernos a gran velocidad. Y que se conecta con la segunda parte del libro, que es una radiografía bastante crítica del estado del derecho en España, que calificas de comatoso, ¿no? Y que tiene que ver también por la excesiva cantidad de legislación y la enorme cantidad de legislación que se sigue aportando, ¿no? ¿Cuál sería ese problema? No solo hay un exceso de legislación, hay un exceso de mala legislación y no hay ninguna voluntad de limitar esa legislación. Y además, los instrumentos que tenemos actualmente abundan más en esto, porque ahora cada vez es más fácil, todo es electrónico. Es decir, introducir una ley con 300 artículos es igual que introducir una ley con 600 artículos. Ya nadie utiliza códigos en papel, o casi nadie, y es muy fácil engordar, digamos, las legislaciones, rellenarlas de preámbulos larguísimos en los que
grupos determinados de presión introducen sus exigencias, sus necesidades, y crear más leyes y más leyes y más leyes para que sea muy difícil en realidad saber cuál es el derecho aplicable y para que se convierta casi en una vía para obtener determinados recursos o determinados beneficios. Como si fuera una captura disfrazada de rentas públicas, ¿no? Es una captura, claro, porque es una captura doble. Hace más difícil al que no tiene, digamos, los recursos o que no tiene los conocimientos o los contactos, le hace más difícil luchar por esos recursos con otros, y además genera grupos que viven de precisamente captar esos recursos para otros. Esta idea de los observatorios, Claro. los institutos, etcétera, nacen de obligaciones impuestas en una legislación absolutamente innecesaria en su mayoría y que además se multiplica. Por ejemplo, en España, yo siempre pongo el mismo ejemplo, hay comunidades, o sea, cada comunidad autónoma tiene una ley de cooperativas, no bastaría con una sola, y en realidad se parecen mucho. Solamente se cambian algunos artículos para que sean diferentes. Entonces, son como aduanas internas que entorpecen la vida de los ciudadanos. Es un muy buen término, efectivamente, funcionan como aduanas internas. Esa es la finalidad que tiene. Entonces, el primer trabajo que tendría que hacer un gobierno responsable sería eliminar cientos de miles de leyes. Dices en el libro que un abogado, para estar al día hoy en España y conocer la legislación global, tendría que leer durante, no me acuerdo cuántos años, 700 páginas al día durante 10 años. O una cifra. 700 páginas al día para estar al día de lo que se publica cada día. Es nada más, claro. Simplemente lo que se publica cada día. Y por tanto, es imposible. Realmente no hay ningún jurista que esté al día de la legislación. Y eso es un desamparo y un riesgo para todos, por supuesto. Por supuesto, claro. De hecho, no sabemos cuando aplicamos las normas si estamos aplicando todas las normas que podríamos aplicar, las normas en vigor. Es muy difícil, a pesar de que contamos ahora con instrumentos bastante buenos para estar actualizados. En la crítica que haces al sistema de leyes, dices que uno de los problemas es que el ciudadano que acude a ella sabe de antemano que va a ser lenta, inevitablemente, sí, ¿no? Y que la justicia que no es reparadora instantánea o muy velozmente ya no es justicia, ¿no? Pierde lógicamente su finalidad y además desincentiva. Esto lleva a que cada vez más gente directamente no acuda a los tribunales y cuando tiene algunos conflictos, que se supone son menores, pero que para ellos pueden no serlo tanto, directamente renuncia a reclamar. Claro. Sí. Curiosamente, la gente que insiste es la que realmente se siente agraviada y sigue confiando en la justicia. O la que tiene un conflicto de tal entidad que no le queda más remedio que acudir a ella, aunque sepa que puede tardar mucho. Y esto se ha agravado además con el tiempo. En el libro incluso cuentas una anécdota de tu práctica profesional en donde te dan audiencia para una primera instancia de un juicio en el 2027. Sí, sí. Y es la primera señal que tienes. Bueno, ¿cómo es posible que el siguiente paso de este proceso es en el 2017? Sí, 4 años. Y está empezando a ser muy común. El atascos de tal naturaleza que solo el que tiene... En este caso concreto que comentas, pues el cliente pagó un impuesto que no debería haber pagado. Así es. Y lo ha pagado y como tiene recursos, pues me ha contratado para que... Es como si tuviera una especie de fondo de inversión, por decirlo de alguna manera. Cuando le den la razón dentro de no sé cuántos años, que yo espero que se la den, recuperará el impuesto con todos los intereses, que por cierto pagaremos todos los españoles. Claro, entre más pase, más nos cuesta a todos, en realidad, ¿no? Efectivamente, claro. ¿Qué otro dirías que es un grave problema del sistema y de la aplicación del derecho en España? Ahora mismo, lo más urgente ahora mismo es que todos estos problemas tradicionales, que son tradicionales y que algunos habían mejorado y otros no, han pasado de ser un resultado de la negligencia y de que a la gente en general no le importa demasiado el que la Administración de Justicia funcione. Y yo en uno de los capítulos del libro hago una hipótesis de por qué no nos importa que no funcione demasiado bien, a ser en realidad una especie de programa, por decirlo de alguna manera, de programa del gobierno, de programa de los que están en el poder en este momento. Bueno. Yo creo que es algo similar a lo sucedido en México. Es decir, a lo mejor no tan grave, ¿no? La idea esta de vamos a deteriorar el sistema para cambiarlo por otro nuevo. Y esto va a producir consecuencias, o está produciendo ya consecuencias. Es decir, las últimas medidas legislativas van en esa línea, en la línea de estropear más aún el sistema porque es que si no cabe otra interpretación. Claro. Decías que tienes alguna hipótesis, la dices en el libro, y tiene que ver con la concepción un poco funcionarial
dependiente del dinero público, de la mentalidad española contra la, digamos, mentalidad empresarial y Eso el que es. arriesga, ¿no? Sí, sí. Porque en el fondo el derecho es como una conjura en España contra el que arriesga poniendo una empresa, ¿no? Claro, una de las razones por las que en Occidente se produce la revolución industrial y surge la libre empresa, la revolución capitalista y llega al punto en el que llega es precisamente por la evolución de sus instituciones jurídicas. No existe la actividad económica potente si no está defendida y promovida por instituciones jurídicas. Y lo que digo es que a España llega tarde y nos movemos siempre un poco con la idea esta del rentista, lo que llamo yo el ideal del rentista. Y eso nos lleva a que a la mayoría parezca no importarnos demasiado que los juicios tarden mucho, si esto supone tener que invertir algo en un sistema que seguramente favorezca a ese que emprende, a ese que arriesga su dinero, a ese que pone un negocio. Al que no vemos demasiado bien. Del que vive todo el sistema, por otra parte, ¿no? Del que vive todo el sistema, sí, sí. Cada vez son menos y cada vez más los que viven de él. A ver, yo no digo que no realicen una función todos los que trabajan directamente para el sector público. Yo no soy de esos que dicen no, porque en absoluto ellos aportan naturalmente un valor. La propia Administración de Justicia es un ejemplo, o yo qué sé, la policía o el ejército o los médicos o los educadores, ¿no? Pero es evidente que sin un sector privado potente no hay recursos para que ese sector público funcione. Ahora, lo interesante de tu crítica al sistema jurídico español o a la aplicación de la ley es que está acompañado de una gran defensa de los jueces, su formación, su capacidad, dices prácticamente blindados contra la corrupción. Es decir que... Bien, yo no diría que blindados, lo que sí defiendo es que en España, sorprendentemente, logramos durante muchos años que determinadas instituciones funcionasen muy bien. Por ejemplo, los notarios, los registros de la propiedad y también los jueces. Aunque la Administración de Justicia no funcionase demasiado bien, siempre hemos tenido en estima a los jueces, a los que hemos considerado personas preparadas y personas en general bastante inmunes a la corrupción, salvo cuando a lo mejor se relacionaban con asuntos muy concretos, muy específicos, pero no de manera generalizada, ¿no? Y creo que eso persiste. De hecho, creo que uno de los grandes logros de la democracia fue que con gran velocidad el sistema Administración de Justicia española se llenó de jueces que aprobaron sus oposiciones con posterioridad a la muerte de Franco, jueces muy jóvenes, muchas de ellas, la inmensa mayoría, mujeres, porque esto tiene que ver precisamente con eso de los mitos, ¿no? Que tiene el... Y muy pocos con familias de jueces, como también dices, bueno, ¿no? Quizás, como es lógico, haya un porcentaje mayor que en el conjunto de la sociedad de los que tienen familia jueces o relacionados con el derecho. Pero en términos absolutos hay muchísimos jueces que no tienen nada que ver con el derecho, ni en su familia, que son de clase media o de clase baja. De hecho, ser juez en España no creo que sea una profesión que, salvo por vocación, le merezca la pena a alguien que sea de familia de mucho dinero. Sí, porque estás atado a un salario que ni siquiera es muy alto. Que no es especialmente alto, efectivamente. Y eso hace que todavía contemos, y eso es uno de los refugios que tenemos, contemos con un número de jueces, de fiscales también, que es efectivamente de gran calidad, en mi opinión, de gran calidad. ¿Y ves en peligro ese refugio? Sí, claro. Sí, ¿En qué sentido? Pues yo creo que hay un plan, es que no me cabe otra interpretación, un plan que va dirigido a ir creando obstáculos a la Administración de Justicia para que en un momento determinado se abra la mano y se diga hacen falta 3.000, 4.000 jueces y estos 4.000 jueces tienen que venir por un procedimiento distinto del procedimiento habitual de las oposiciones. Y ahí naturalmente metan mano los que quieran introducir amigos. Claro, partidos políticos o votación directa, cualquier cosa que cualquier sistema, ¿no?, que sea diferente de un sistema meritocrático, porque la meritocracia es una cosa horrorosa. Sin embargo, el que es elegido por un sistema meritocrático suele ser bastante reacio a dejarse influir, aunque tenga una ideología completamente diferente de aquel que piensa que se va a dejar influir. Es decir, puede ser un juez muy de izquierdas, un juez muy de derechas, pero es muy probable que no vea con buenos ojos si es un juez de formación auténtica. Que ganó sus oposiciones. Que no vea que alguien, un advenedizo, llegue a decirle lo que él tiene que decidir o no sobre qué es el derecho, por mucho que tenga sus propios sesgos ideológicos. Claro. Y esa es una ventaja, naturalmente. Luego hay desventajas, puede haber un corporativismo, puede haberlo, pero para eso también están otros contrapoderes que podrían servir para vigilarlos. Pero yo creo que aquí en realidad hay un intento de sustitución.
¿Hay un buen debate jurídico en la prensa española o lo sientes débil? No, yo creo que no existe. Que no existe. Que no existe, en realidad no. Siempre se suele discutir sobre una cuestión importante, como por ejemplo la designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, pero yo creo que esto de lo que estoy hablando ahora mismo, yo no creo que esté, no, yo no lo leo por lo menos en ningún... Sí, que es una de las aportaciones del libro, ¿no? La tercera parte es la inteligencia artificial. Sí. Y la divides como en dos. Tienes una mente muy pragmática, entonces, ¿cómo puedo utilizar la inteligencia artificial para simplificar los procesos, para agilizar la carga de trabajo? Y haces una serie de recomendaciones. Pero antes discutes la naturaleza de la inteligencia artificial, si es peligrosa o no, cuáles serían las señales de ese peligro y qué legislación podría haber para protegernos y si la que hay funciona o no. Un poco en ese sentido, ¿no? Bueno, yo en la primera parte lo que analizo, porque me parecía que era importante, porque si no, el lector que no... Es decir, estos son temas sobre que me han interesado siempre, temas relacionados con la conciencia, con la inteligencia artificial, siempre me han interesado, sobre los que siempre he estado leyendo e investigando. Y yo creo que muchas personas cuando oyen hablar ahora de inteligencia artificial no conocen algunas cuestiones básicas que les permitirían identificar de qué estamos hablando cuando hablamos de inteligencia artificial, porque lo que ahora denominamos inteligencia artificial no es auténtica inteligencia artificial. Esto es un nombre de marketing, por decirlo de alguna manera. La inteligencia artificial generativa es un instrumento actual estupendo, buenísimo para muchas cosas, pero no es auténtica inteligencia artificial, tal y como la entendería cualquier persona con la que hables durante un buen rato, ¿no? Y a la que le preguntes qué es lo que tú entiendes por inteligencia y qué es lo que entiendes que debería hacer una máquina inteligente. Una máquina inteligente, entre otras cosas, tendría que tener voluntad y agencia, cosa que no tiene ninguna IAG actual. Lo que denominamos inteligencia artificial general son módulos que tienen capacidades asombrosas de localizar patrones y a los que se les ha instruido, por decirlo de alguna manera, con procedimientos que permiten generar respuestas, que son respuestas basadas en productos, en su mayoría literalmente humanos, que son tremendamente rápidas, que parecen resultado de un razonamiento humano, pero que no dejan de ser una mezcla o una especie de barajeo de soluciones dadas en textos o en productos típicamente humanos. Entonces, actualmente no existe una auténtica inteligencia artificial. En el estricto sentido en que proponía Turing de sustitución o equivalencia de la inteligencia humana, ¿no? Sí, a ver, todo esto plantea cuestiones pues muy profundas, cuestiones de tipo filosófico, muy complicadas, pero en el sentido efectivamente de lo que entendería cualquier persona que medite un poco sobre el asunto y que profundice sobre el asunto. Y lo que tenemos ahora mismo son lo que se ha producido actualmente, sobre todo con los LLMs, del conocimiento. Son mezcladores del producto que han sido capaces determinados investigadores, estos sí, humanos, de introducir en una especie de batidoras gigantescas en donde están millones de textos y millones de soluciones y que son capaces de localizar enseguida una especie de sujeto, verbo y predicado que se ajusta a las preguntas que les vamos haciendo, pero que no dejan de ser mezcladores. De hecho, los módulos de estilo ChatGPT o los muchos que hay actualmente no te dan la misma respuesta cada vez que les preguntas, les haces la misma pregunta. Y depende de quién se lo pregunte y en qué circunstancias. Efectivamente. ¿Por qué? Pues por cómo funcionan desde el punto de vista informático, cómo funcionan ese tipo de módulos, ¿no? Entonces, esto relacionándolo con la pregunta que haces, pues yo lo que defiendo es que la inteligencia artificial es utilísima como instrumento, que la regulación sobre la materia de la Unión Europea no es afortunada, mi opinión se queda en tierra de nadie, es decir, tiene muchas prevenciones que tienen un contenido propagandístico, por decirlo de alguna manera, y lo que nos ha dejado es un poco a los pies de los caballos respecto de las evoluciones que se vayan a hacer en otras sociedades que son mucho menos respetuosas con los derechos humanos, que nos dejarán atrás y además esa regulación no nos va a defender frente a esos desarrollos. Claro. Porque en el momento en el que tecnológicamente te quedas detrás, lo que hacen es invadirte. Eso, o te conviertes en lo que yo menciono en una de las notas, en una especie de resort, ¿no? A donde vendrán los tecnológicamente avanzados a vernos en nuestros pueblos, claro, las villas toscanas o en los pueblos españoles, a vernos cómo tomamos café. Típicos, ¿no? Eso es, y reírse de nosotros mientras usan sus gadgets, ¿no?
Entonces, tenemos que, nuestra obligación es utilizar estos instrumentos, desarrollarlos y desarrollarlos en profundidad y a la vez desarrollar los sistemas que nos permitan, utilizando esta misma tecnología, defendernos de ella Claro. y defendernos de la que hagan otros, poniéndonos a la cabeza. Eso no lo cumple la regulación de la Unión Europea, que en mi opinión es una especie de mezcla Sí, entre burocrática. miedosa y Eso burocrática, es. ¿no? Exacto. Y para si nos mencionas 2 aportaciones prácticas que propones. A ver, yo lo que propongo, lo plantea problemas regulatorios en el momento actual. Lo que propongo es, por ejemplo, hay varias, ¿no? Pero una de las que propongo es utilizar la inteligencia artificial para simplificar la legislación actual. Claro. Sería utilísimo. O sea, es un Lee ejemplo todo típico. lo que hay y Sí, sí. simplifícame lo repetido, ¿no? Efectivamente, elimíname repeticiones O contradicciones, ¿no? contradicciones, localízame la legislación, cuál es la diferencia entre diferentes legislaciones, dónde hay legislaciones contradictorias entre sí, Claro. y hacer una labor de simplificación de la legislación utilizando esto. Y además utilizar esos mismos instrumentos para la legislación subsiguiente que se vaya proponiendo. Es decir, introducir una especie de memoria, por decirlo de alguna manera, de, a ver, ¿cuál es la necesidad? ¿Esto obedece a alguna necesidad real de la sociedad o obedece a las necesidades, por ejemplo, de algún grupo de presión, que eso se pueda identificar utilizando la inteligencia artificial? Ese es uno de los ejemplos. Otro para los recursos administrativos. Introducir si tú tienes un procedimiento de resolución de recursos administrativos mediante la inteligencia artificial que se base en buenos principios, será más difícil que un funcionario siga las instrucciones de otro funcionario más alto que le haya dicho no, desestima por sistema todas las reclamaciones tributarias que realizan todos estos ciudadanos porque no nos interesa devolver dinero. Brincará esa alerta, digamos, ¿no? Entonces, si tú tienes ese instrumento te va a permitir localizar al funcionario que está haciendo una utilización fraudulenta, digamos, del procedimiento administrativo. Siguiendo una consigna, ¿no? Efectivamente, eso es otro ejemplo. Y dentro del ámbito de los procesos judiciales, yo defiendo que serviría para simplificar los procesos, para facilitar la adecuación del lenguaje jurídico de los que intervenimos en los procesos, de manera que nos evitemos una cosa que es muy habitual ahora, que es la cháchara intrascendente que usamos bien por impericia, bien con la intención de engañar a los jueces y a los contrarios, y además serviría para simplificar todo el material de los procedimientos, para generar determinadas propuestas de resoluciones que pudieran ser luego utilizadas para una resolución definitiva que debería ser siempre humana. Y que todo este proceso sea además supervisado. Existen en este tipo de módulos, existen los que son no supervisados y los que son supervisados. Los que son supervisados son los que luego tienen un control con la realidad, por decirlo de alguna manera. Un control humano que autoriza o no. Sí, si tú tienes si tú le dices a una máquina, a un módulo que sigue alguno de estos procedimientos, le dices que localice patrones en un conjunto de textos, de vídeos, de documentos, y no le dices lo que tiene que buscar, te los encuentra. Eso sería un ejemplo de no supervisión. Cuando tú le dices, necesito que me encuentres si un procedimiento judicial tiene que dar una determinada sentencia y tú le dices cuál es la sentencia que tiene que dar, eso es un procedimiento supervisado. Si tú vas reintroduciendo en el sistema todas las sentencias que se van produciendo, el propio sistema va mejorando y además permite un chequeo y permite una monitorización del sistema. Eso está mucho mejor explicado en el libro de manera más larga. Una última pregunta, porque nos hemos alargado muchísimo, pero contigo era inevitable, que tiene que ver con tu práctica profesional. Me acuerdo que leí un artículo en El Mundo muy visionario donde alertabas de los peligros de la ley del CSC y fuiste, yo creo que el primero en decir está mal redactada. Bueno, no creo que fuera el primero. O uno de los primeros. Estuve entre ellos, digamos. Y va a implicar una rebaja de condenas y además, como abogado, mi obligación profesional, si yo tengo un cliente, entre comillas, en estas condiciones, es buscar esa rebaja, ¿no? Uh-huh. Y mi pregunta sería, ¿cuál es la moral última de un abogado? La moral última del abogado se relaciona con una cuestión que menciono en una de las notas del libro, que es esta visión de Leibniz uh-huh. sobre por qué existe el pecado en el mundo, que relaciono con esa idea de si tiene derecho o no tiene derecho un criminal a escaparse, por ejemplo, de prisión. Los abogados somos un engranaje en el sistema. Somos un engranaje que solamente funciona si tenemos absoluta libertad para conseguir que el malo se escape del castigo. Si no tenemos absoluta libertad para conseguir que el malo se escape del castigo, no funciona el sistema en su conjunto.
naturalmente el sistema en su conjunto va a producir resultados ineficientes individuales. Pero lo que se trata es de sumar el conjunto de los resultados y ver si es mejor que el que existiría sin esos engranajes diferentes. Es decir, si no existieran abogados, habría muchos más resultados injustos que los que se producen existiendo abogados. Y para que el sistema funcione con el abogado es necesario que tengamos total libertad dentro de la ley. Yo, naturalmente, si le paso una lima dentro de un libro a un preso, estoy incumpliendo la ley. Pero si yo, utilizando los recursos que tengo legales y sabiendo que mi cliente es culpable, porque me lo ha dicho, por ejemplo, o porque me consta, si yo pese a eso hago mi labor bien y queda en libertad, el sistema mejora. Esto es muy contraintuitivo. No, al contrario, estoy totalmente de acuerdo. Pero esa es la clave, digamos, lo que es muy difícil de entender para la mayoría de las personas. No, y lo que hace es evitar, además, a la larga, que inocentes vayan a la cárcel. No, claro. No solo que salgan culpables, que es menos grave que vayan inocentes. Es a lo que voy. Si el resultado en conjunto es mejor, esto supone que menos culpables que deberían estar en prisión salgan libres, y a la vez que más inocentes que no deberían estar en prisión estén en prisión. ¿Por qué? Porque el abogado es un engranaje del sistema, y sin ese engranaje del sistema somos como el enterrador o como, no sé, o como el tubo de escape en un coche. Si no funciona, el coche no funciona, el coche no nos lleva a ningún sitio. Pues esa es nuestra labor, y si no lo entiende, además, al que se dedique a la abogacía, hombre, te puedes dedicar a la abogacía, hay muchas ramas en la abogacía, ¿no? Si eres fiscalista no tienes que verte a lo mejor sometido a este tipo de dilemas éticos. Pero si te dedicas, por ejemplo, al derecho penal, que es el lugar en el que este tipo de conflictos son más habituales, tienes que tenerlo muy claro. Si no, pues dedícate a otra cosa, que no pasa nada, hay muchas profesiones. A todos mis invitados, Seban Raptán, les hago una última pregunta por fuera de la conversación, y es que le recomienden al auditorio de Contrapuntos un libro. Sí. Que el conjunto de la respuesta está creando una especie de biblioteca de contrapuntos. ¿Cuál sería el libro que tú recomendarías? Bueno, pues a ver, por ser un poco original y por aportar algo que creo que seguramente será diferente de lo que hayan aportado otros invitados, yo recomendaría Está usted de broma, señor Feynman. El libro, que no es un libro escrito por Feynman, sino que es un libro de memorias, en parte resultado de conversaciones y en parte también resultado de cartas o de documentos de Feynman. Que me parece un libro maravilloso, divertidísimo y que recomiendo a todo el mundo. Bueno, pues te tomo la palabra porque no lo conozco, así que sí. Razón de más. Bueno. Queda dicho, Anatomía de la Ley, de Esteban Raptán. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias a ti por traerme a tu